¿Qué tal, mis queridos hermanos en Cristo? Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habla su hermano en Cristo, Tomás Quesada Silva. Es un gusto, es un honor, es un placer nuevamente compartir la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios viene a hablarnos directamente a nuestra mente, pero sobre todo a nuestro corazón. Abrámosle nuestro corazón a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu de paz, al Espíritu de amor, al Espíritu de Dios que venga en esta mañana maravillosa, hoy sábado 26 de junio del 2021, para que sea Él que nos dé el entendimiento, pero sobre todo nos dé la fuerza, el poder de llevarla en práctica. Espíritu Santo, Espíritu de paz, Espíritu de amor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pido que vengas a cada uno de nosotros, a mis hermanos y a mí, para que la bendita palabra de Dios que hoy se va a proclamar, la pongamos en práctica y la podamos vivir con tu amor. Gracias, Espíritu Santo. A ti, Madre mía, a ti, Virgencita Santa, te queremos pedir que ruegues e intercedas por todas nuestras necesidades. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Evangelio del día es tomada del libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 17. Yo te invito a que abras tu corazón. Dice la palabra de Dios. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en la cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Bien, hermanos, hoy la palabra de Dios tan impactante, hoy la palabra de Dios tan poderosa viene a tu vida, viene a mi vida,
para levantarnos de ahí de donde estamos. Quizás se te acabó la fe, se me acabó la fe, pero es lo que no debemos de perder tú y yo, esa fe tan grande, esa fe en Cristo Jesús. Fíjate nada más cómo hoy, a través de la palabra, este centurión tuvo esta gran fe. Vamos a ver estos puntos tan importantes. Primeramente, Jesús llegó a Cafarnaún. Cafarnaún, que significa Capernaum, que es pueblo de Naúm o una ciudad de consuelo. Eso es lo que significa Cafarnaún. Para darme a entender, es una ciudad de consuelo. Ahí llegó Jesús. Esa es tu vida. Esa es tu casa. Cafarnaún. Es una casa de consuelo donde los hijos, donde los padres tenemos que consolarnos unos a otros, pero que el centro sea Jesús. Por eso Jesús llegó ahí a Cafarnaún, donde hizo su primer milagro. Y vamos a ver a Jesús como el principal personaje, a Jesús como hijo de Dios, Jesús que sanó, a Jesús que liberó, a Jesús que expulsó demonios. Como Jesús, con su gran poder, para Él nada es imposible, hermanos. Por eso no debemos de perder la fe. El centurión, segundo personaje, es ese subalterno que dice la palabra de Dios, que Él le dijo a Jesús que sanara a su criado. Fíjate nada más, cómo la fe de ese centurión que en esa época era muy rígido, era muy prepotente, era quizás malo. ¿Por qué? Porque él era el jefe de un escuadrón, para darme a entender. Es decir, era el jefe de un centurial. Centurial es un grupo de soldados que vienen siendo como 80 o 60 soldados a su cargo. Entonces imagínate, tenía que ser corajudo, tenía que ser bien rígido. ¿Para qué? Para que no lo manipularan. Entonces, pues ese centurión, ese jefe, vamos a darnos a entender así, ese jefe quizás fue de lo peor, pero más sin embargo, aún así, cuando miró a su criado que estaba enfermo, tuvo compasión. Fíjate nada más, pero lo principal, tuvo fe. ¿Tienes fe tú? ¿Se te acabó? Para darme a entender, quizás hoy en día ya no tienes fe en nada, ya no crees en nada. O quizás cuando vamos a compartir la palabra, o cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, lo hacemos sin fe. O es decir, yo ya no quiero servir. ¿Para qué? Me critican en mi casa. ¿Para qué? No tengo ánimos. No, hermano, levántate de ahí donde estás y ten esa fe como ese centurión. Decirle al Señor, mira, Señor, se me acabó mi fe, se me está acabando. Lléname, hazme el milagro de tener nuevamente fe en ti. Y así también proclamar la palabra de Dios. Que no te gane el desánimo, hermano. Vamos a pensar, no es posible que ese centurión nos pueda ganar. Tú y yo tenemos más fe. ¡Ánimo! Podemos tener esa fe tan grande, más que el centurión. Fíjate nada más. Y sobre todo, intercedió. ¿Por quién? El centurión. Por su criado. Intercedió. Así tú y yo podemos interceder por nuestros hijos, que quizás están pasando un mal momento, que quizás están en vicios, por nuestros padres que están enfermos, por nuestros hermanos que tienen problemas. Hay que interceder también. Decirle, mira, Señor, te presento este caso, te presento a mi hermano, a mi padre. Llevémoselos a Jesús, le hablemos a Jesús de ellos, pero también a ellos hablemosle de Jesús. Intercedemos, hermanos. Fíjate, el tercero, el criado, fue sanado. El criado que estaba, como dice la palabra de Dios, estaba paralítico. Es una enfermedad de parálisis. Una enfermedad donde su cuerpo físicamente no se puede mover. Pero aquí viene lo peor, que quizás tú y yo estamos como ese paralítico, paralizados. Nuestra fe se paralizó. Es el momento. O quizás tú y yo hemos visto a personas que están paralizadas en la fe. No quieren levantarse.
no quieren seguir, porque el camino es difícil. Ánimo, hermano, levántate. Vamos a proclamar la palabra de Dios, que no seamos ese paralítico, tú y yo. Fíjate nada más, qué hermoso es el poder de Dios. Cómo Jesús sanó. El centurión le dijo, mira, Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo. Es decir, como lo proclamamos, como lo creemos en la Sagrada Eucaristía. Señor, yo no soy digno que entres a mi casa. El centurión tuvo fe, confió en Jesús. Y por eso Jesús dijo, yo no he visto a nadie con una fe tan grande en Israel como este centurión. Que así diga Jesús de ti y de mí. Yo no he visto nada en esta ciudad de Wake Forest, en Raleigh, en todos los alrededores, en North Carolina, en México, como tú. Que diga así Jesús. Y ten fe, hermano. Jesús sanó al centurión. Así puede sanar a los que están enfermos, a los que están paralíticos, pero principalmente tú y yo. Si estoy paralítico, que me sane para poder proclamar la palabra de Dios. Igualmente Jesús, dice la palabra de Dios que más adelante, siguió y fue a casa de Pedro. ¿A quién sanó? Sanó a la suegris. A esa suegra que quizás es gruñona, que quizás tú dices, ay, Señor Jesús, ¿por qué no te la llevas mejor? No, hermano, imagínate nada más. Pedro, a su suegra, Pedro llevó a Jesús, lo invitó a su casa también. Y Jesús curó a la suegra. Jesús puede curar a todos los de nuestro hogar. Tengamos esa fe. Dice la palabra de Dios más adelante que Jesús, después, al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó los malos espíritus. Para Jesús nada es imposible. Nada, hermano. Por eso debemos de tener esa fe. Ánimo, que Dios te bendiga y adelante. Hay que proclamar la palabra de Dios con toda valentía, porque sabemos de que Jesús está con nosotros y sobre todo el poder del Espíritu Santo que llega a nuestro corazón y la gran intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que también está intercediendo por ti, por mí y por todos, para que sea su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos cure, nos sane y sobre todo expulse todo eso, la pereza, el rencor, el coraje, la envidia, la vanagloria, todo que expulse Jesús de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Fue un placer compartir la palabra de Dios. Que pases feliz sábado. Bendiciones. Tu hermano en Cristo, Tomás Quesada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenos días. Dios les bendiga. Dios les acompañe en este hermoso día maravilloso. Hoy, sábado 26 de junio del 2021. Es un honor, un gusto, un placer saludarlos nuevamente, esperando se encuentren bien. Vamos a ponernos en acción, en oración, en meditación, pero sobre todo vamos a encomendarnos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este día maravilloso para que sea Él quien a través de su poder, de su paz, de su amor, que la bendita palabra de Dios penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo que podamos llevarla en práctica. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.